Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde de miércoles le damos gracias por un nuevo tiempo, por una nueva oportunidad, por un día más de misericordia. Sabemos que todos estamos unidos buscando su presencia, y que después de adorarlo, glorificarlo y exaltar su santo nombre, ponemos este tiempo de predicación en sus manos, sujetando mi mente, pensamientos, sentimientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo, para que solamente su palabra, su mensaje, su predicación caiga en buena tierra y no regrese vacía, y que la gloria y la honra sean para usted en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias a Dios por un nuevo tiempo, ¿verdad? Por este momento tan hermoso de estar siempre reunidos, de estar siempre buscando la presencia de Dios y la alabanza a Dios, y siempre buscar su rostro. Sabemos que Dios es fiel y real y poderoso. Y pues en esta tarde el Señor hablándole, preguntándole cuál es la palabra que quiere hablar hoy. El Señor nos ha dado la palabra, la restauración de la liberación del corazón ofendido, ¿sí? La restauración de la liberación del corazón ofendido. Sabemos que muchos cristianos, entre comillas, han abandonado a Dios a través de los años de ministerio, a través de los años de servicio a Dios junto con los pastores y pastoras. Vemos cómo muchos dejan al Señor, ¿verdad? Muchos retroceden, muchos nunca se convirtieron a Dios, ¿verdad? Y muchos ponen la mirada en el hombre, ¿verdad? Y pues eso siempre sucede porque la gente no madura, la gente no entiende que el compromiso es con Dios, ¿verdad? No entiende que nuestro trabajo que hacemos es para el Señor, y que no es porque seamos merecedores de estar sirviendo, sino porque Él nos llamó con nuestros defectos, habilidades. Él nos perdona y siempre nos está dando esa llenura de su Santo Espíritu, pero nosotros tenemos que entender que en todas las iglesias en el mundo, en todas las congregaciones, siempre hay gente que pasa un mes, obedece, pasa otro mes, medio obedece, pasa otro mes, se le olvida el compromiso con Dios, y generalmente pues no ponen la mirada en Dios, porque siempre hemos dicho que para seguir a Dios es de valientes, para seguir a Dios es de fieles, y para servir a Dios es de obedientes. Valientes, fieles y obedientes. Valientes, fieles y obedientes. Entonces, sabemos que nosotros debemos siempre entender que nuestro compromiso es con Dios, nuestra mirada debe estar siempre en Dios, y siempre tenemos que saber que pues Dios es el que nos da esa fuerza, esa fortaleza para avanzar. Una persona que madura pone siempre su confianza y dependencia y mirada en Cristo. Nunca busca la aprobación de ningún hombre, de ninguna mujer. Nunca busca la aprobación ni el amor del mundo. Nunca busca la aprobación de lo que dicen, de lo que dirán o lo que hablaron. ¿Por qué? Porque a Jesús, a nuestro Dios, Él en muchos lugares, Él anduvo predicando, Él fue criticado,
Él fue muchas veces ofendido y sobre todo Él fue muchas veces desechado, despreciado. Por eso nosotros debemos de entender que el Señor Jesús sabía su asignación, siendo Dios. Él pasó todo eso. Entonces, mucha gente se ofende. Si le va bien a un hermano, se ofende. Si otro está prosperando, se ofende. Si otro lo está haciendo Dios, se ofende. Si otro ha viajado a naciones, se ofende. Entonces, siempre vemos que la ofensa siempre va a existir. En la Biblia habla la palabra de Dios en San Mateo capítulo 24, versículo del 10 al 11. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, ¿verdad? Pero en el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces nosotros debemos de saber que mucha gente no le vamos a caer bien, ni tú le vas a caer bien. Si estás en la universidad, si eres una persona inteligente, no les vas a caer bien. Por predicar la verdad, pues muchos se ofenden, ¿sí? Por predicar la palabra de Dios. Y muchos que han dejado a Dios, pues esos definitivamente no son hijos de Dios, nunca lo fueron, ¿sí? Sea quien sea, ¿sí? Todos aquellos que han dejado a Dios nunca se convirtieron a Dios ni son de Dios. Por eso el Señor nos habla que tenemos que siempre tener cuidado con esa gente. Por eso la palabra de Dios lo dice bien claro. Hay falsos hermanos, ¿verdad? Falsos hermanos, ¿verdad? La palabra lo dice que hay falsos hermanos, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entender que eso no es novedad, sino que simplemente es una confirmación de que siempre esto es así. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces el Señor Jesucristo, Él lo vivió, Él lo pasó, Él lo padeció, siendo Dios, ¿sí? Entonces nosotros debemos de saber que siempre el enemigo, porque atrás de los tropiezos es igual a ofender, tropiezos es igual a ofensas, ¿sí? Muchos tropezarán entonces, muchos serán ofendidos entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, si te das cuenta, muchos buscará el enemigo de ofenderte, buscará el enemigo de que tú seas aborrecido. Pero recuerda, Dios es el que pelea por ti. Recuerda que Dios cuida de los suyos y todo el que se mete con Dios pues termina mal. Todo el que se te mete con la obra de Dios termina mal. Todo aquel que se mete con un siervo de Dios, una hija de Dios, termina mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo habla, que Él cuida de los suyos, ¿verdad? Pero el Señor quiere enseñarnos cómo hay esa guerra de ofensas que el enemigo usa para quererte descarrilar, para quererte, como decía el profeta Rogelio, desbarrancarte, para quererte entretener, para quererte que tú guardes rencor, odio, ¿verdad? Para querer que tú dejes lo que estás haciendo, para que tú no seas persistente en lo que estás haciendo. Pero el Señor nos aclara bien que siempre avalarán, siempre criticarán, siempre juzgarán y siempre querrán condenar el mundo, pero no tiene autoridad sobre ti, a menos que tú se la des, a menos que tú se lo permitas. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 26:4,
Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios 26:4, que estamos viendo, Proverbios 26:4, ¿sí? Proverbios 26, versículo 4, ¿sí? Proverbios 26:4, ¿sí? Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él, ¿sí? Entonces, sabemos que el enemigo, atrás del enemigo están las ofensas. El enemigo usa a las personas, a través de esas personas él busca ofenderte, él busca aborrecerte. ¿Por qué? Porque el enemigo aborrece la verdad, el enemigo aborrece a Dios. Los enemigos de Dios aborrecen a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que nuestros enemigos huyan delante de la presencia de Dios, ¿sí? Por eso la palabra es bien clara. Por eso hay muchos hermanos a nivel mundial en las iglesias que con cualquier cosita se ofenden por lo que les pasa en el mundo. Y eso es en el mundo. Y cuando están en la iglesia se ofenden porque el pastor no los saludó, o porque no los visitó, porque no les habló por teléfono, porque no les contestó al instante, porque no los fue a traer a su casa, en su carro, quizás porque no los atendió para una cita para consejería, etc. Entonces, nosotros debemos de entender por qué no me llamaron por teléfono, por qué no me reconocen, por qué no me toman en cuenta, por qué no puedo ejercer mi ministerio, por qué no yo debo estar en el liderazgo. Bueno, son manifestaciones de una hijo o hija de Dios inmaduro. Una persona que es inmaduro, hasta porque pase la mosca se ofende, hasta porque no le hablen se ofende. Nosotros debemos de saber que somos luz, y los hijos de Dios tenemos que ser la diferencia en donde estemos, en donde vayamos. Por eso el Señor nos ha hablado. ¿Quién manda a quién? ¿Los hijos de Satanás o los hijos de Dios? Los hijos de Dios tenemos que siempre ser sagaces, siempre ser intrépidos, siempre ser valientes, siempre ser inteligentes, ser diligentes, ser radicales, ser violentos espiritualmente y ser hacedores de la palabra de Dios, obedientes a Dios y sobre todo muy esforzados, ¿sí? Entonces, hoy el Señor te quiere enseñar que no te debes de ofender si la gente cuando vas en la calle no te saluda, ¿sí? Eso ya no corresponde de ti, eso lo hace Dios. Pero nosotros debemos de entender que cuando un siervo de Dios o una sierva de Dios va a un lugar, pues naturalmente los que no tienen a Dios les incomoda la presencia de Dios, porque tú eres el portador de la presencia de Dios, tú eres el portador de la gloria de Dios, tú eres el portador de la unción de Dios, que tiene un precio de santidad, integridad, sumisión y humillación que tenemos delante de nuestro Dios. O sea, ese es el precio que se paga diario, doblar rodilla diario, orando, buscando el rostro, la presencia de Dios. Y entonces ese precio, pues es para los que aman a Dios y son valientes. Pero el Señor quiere enseñarte que ninguna ofensa te debe hacer daño, que ningún aborrecimiento por causa de predicar la palabra de Dios te debe hacer daño. Porque cuando tú aprendes que atrás de esa ofensa, que es igual a tropiezo, y es imposible que no vengan, como dice el Señor, es para ver de qué estamos hechos, es para ver qué vamos a hacer, es para ver qué vamos a decir, es para ver si amamos de verdad a Dios. Entonces, el apóstol Pablo lo entendió bien. En Gálatas 1:10 él lo dijo: no busco el favor de los hombres. Si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Dios.
A veces yo me preguntaba cómo nuestro Dios, siendo Dios, pues en muchos lugares lo rechazaron. Siendo Dios, Jesús como hombre, cuando anduvo como hombre en la tierra, cuando Él predicaba en sinagogas, predicaba en aldeas, predicaba a orillas del mar, predicaba en los montes, predicaba en las sinagogas, en donde Él predicaba, muchos lugares no lo recibieron. Por eso nosotros tenemos que entender eso. Y en muchos lugares sí lo recibieron, y donde hizo muchos milagros fue en Capernaum, porque en Capernaum ahí sí creían que Él era Dios, sí creían que Él era el Hijo de Dios, sí creían quién era. Entonces nosotros debemos de entender que eso es parte del ejercicio, del rol, de la función de un siervo, una sierva de Dios, ser criticado, ser aborrecido, ¿sí? Buscar la forma del enemigo ofenderlo, pero nosotros debemos de saber quiénes somos y quiénes somos en Cristo, y entonces de esa manera nosotros vamos a siempre caminar en victoria. ¿Cuántos falsos cristianos y falsas cristianas, falsos hermanos y hermanas en las congregaciones a nivel mundial, a veces cuando nosotros nos escriben, apóstol, quieren orar por mí, apóstoles, oren por mí, y la pregunta es, bueno, si tú tienes tu pastor, ¿por qué no vas con tu pastor? Porque estás mal delante de Dios y estás mal con tu pastor, y estás en rebelión con Dios y en rebelión con la autoridad espiritual. Entonces buscas que te endulcen el oído y buscas otro que no te conoce. Pero nosotros como autoridad espiritual en la tierra y de reinos, la gloria es del Señor, debemos de saber que así está sucediendo, circulando en estos meses, en estos días, tiempos apocalípticos. ¿Y cuántos falsos hermanos y falsas hermanas te vas a topar? Porque ya vemos a través de los años cómo identificar a un falso o una falsa hermana. Esos que dicen amar a Dios pero nunca se congregan. Esos que dicen amar a Dios pero nunca alaban y adoran al Señor. Buscan a Dios sin compromiso. Buscan a Dios a su antojo. Y se enfocan en las riquezas de este mundo. Y tienen dinero, riquezas, pero no sirve de nada si no tienes al Dios Todopoderoso. Por eso el Señor lo dijo, y dice en su palabra, que no sabes que ahora vienen por tu alma. Todo lo que es temporal, pasajero, no le debemos de prestar importancia. Debemos de prestar siempre importancia a vivir para el Señor. Y para eso se necesita que tú entiendas que el enemigo buscará eso contra ti, ofenderte, aborrecerte, buscar un tropiezo, pero tú no debes de dejar que te ofenda, ¿sí? No debes de sentir nada, ¿sí? Porque tú no buscas aprobación de la gente. Dijo el apóstol Pablo, no busco el favor de los hombres en Gálatas 1:10. Si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos quiénes somos para Dios, quién es nuestro Dios y quiénes son nuestros verdaderos hermanos en Cristo. Para que tú no te lleves sorpresas ni seas sorprendido, tienes que siempre decirle al Espíritu Santo, Señor, este se dice ser cristiano y es verdadero, ¿sí? Porque falsos hermanos, nos hemos encontrado muchas veces con muchos falsos hermanos y hermanas. Y sí critican a los pastores, sí critican a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero ellos nunca se critican a sí mismos. Ellos nunca han hecho nada para Dios, ni siquiera pueden aguantar un proceso, ni siquiera pueden aguantar un desierto, ni siquiera pueden aguantar unas pruebas que Dios permite, porque a través de las pruebas ahí Dios ve quién es apto para el ministerio y quién no es cobarde y quién sabe manejar y lidiar las ofensas, el aborrecimiento y el menosprecio y el vituperio. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos no han abandonado a Dios? Porque se ofendieron porque no los saludó el pastor, porque se ofendieron porque no los atendió, o porque en el mundo
le hicieron una injusticia, pero no sabe que dice la palabra de Dios que toda injusticia Dios obra a favor de los que le temen. Dios obra a favor de los que lo buscan. Por eso Dios, bien claro, Él protege a su pueblo, Él protege a su iglesia, porque el Señor es fiel, real y poderoso. Entonces nosotros debemos de entender que Jesucristo, nuestro Dios, Él lo vivió en carne propia, ¿sí? Él fue menospreciado, Él fue ofendido muchas veces. Cuando lo atacaban los religiosos, decía que cuando Él hacía liberación era por Belcebú, el príncipe de los demonios, y no era ese, sino que Él liberaba por el poder de Jesucristo, del poder de Dios que había en Jesucristo. Y por eso vemos que nuestro Señor Jesucristo, pues Él nació de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Después de ahí Él crecía en estatura, en sabiduría, estaba en los negocios del Padre Celestial. Luego Él crecía en estatura, mucho en sabiduría, y luego fue bautizado, y luego fue ungido para enviarlo al ministerio. 30 años de preparación, 3 años de ministerio. Entonces hoy por hoy nosotros debemos de saber que el enemigo busca siempre la crítica, la calumnia, la difamación, la acusación, ofenderte, lastimarte, aborrecerte por causa de Dios. Pero gloríate, pero el Señor quiere que para que tú no dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer, tienes que aprender a lidiar con las ofensas que el enemigo lanza. Entonces, cuando tú ya sabes que eres hijo de Dios y la posición que tú eres para Dios, no va a importar ninguna palabra de gente rebelde, ninguna palabra de gente de los hijos del diablo, ninguna palabra de los siervos de Satanás. Nada de eso va a importar, porque cuando Dios cuida de ti y de mí, tenemos que saber que así es el camino, ¿sí? Entonces, por eso escribí, los cristianos corren más peligro cuando son admirados que cuando son perseguidos. La boca que te critica jamás será más grande que la gloria de Dios que te respalda. La falsa humildad es uno de las caras más peligrosas de la soberbia. A veces Dios permite situaciones en tu vida solo para que entiendas que no necesitas a nadie más que a Dios. Muchos se ofenden por decir la verdad. No, amigo, decir la verdad no es generar odio. Que tú odies la verdad es otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso cuando Jesús él iba caminando, predicando, la mayoría se ofendía por lo que él decía y hablaba, ¿sí? Y entonces, la humildad no es ser pobre, es ser una persona honesta y sencilla que no tenga amigos por dinero, sino por lo que son. Mientras más prediques de santidad, menos gente te va a buscar, ni te va a aceptar. Pero tú agradas a Dios porque estás hablando de santidad, predicando de santidad, enseñando de santidad. Y por eso no le llames tentación a lo que solamente ya decidiste hacer, ¿sí? Entonces, la obediencia a Dios implica desagradar a algunas personas, incluso al punto de perder amistades. Pero créeme, vale mucho más ser obediente a Dios. En la vida hay personas enojadas contigo porque te echaron tierra, pero te nacieron flores. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie te va a parar cuando tú ya entendiste que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. En Hechos 5:29 dice la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, vamos a ver, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, dice la palabra de Dios. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Muchos se van a ofender porque tú no vas a agradar a los hombres. Muchos se van a ofender o te van a ofender porque tú no eres igual que ellos. Muchos te van a ofender porque tú no piensas igual que ellos. Muchos se van a ofender porque tú no haces las cosas y el servicio a Dios por feria, por dinero.
Muchos se van a ofender porque traemos la visión de la restauración de todas las cosas, reunir todas las cosas en Cristo, Hechos 3:21, Efesios 1:10, que es volver al Dios de la Biblia, a su palabra. Es decir, si la palabra de Dios lo habla y lo predico, yo lo enseño. Pero si no lo dice, yo no lo predico, ni lo hablo, ni lo enseño. Por eso muchos van a ofender, o te van a ofender. Pero cuando tú sabes quién eres para el Señor, no te debe de importar nada de lo que diga el mundo, el reino de las tinieblas, Satanás, los impíos, los hijos del diablo. No te debe de importar. Así estés en la escuela, estés en el trabajo, estés en el banco, estés en las tortillas, estés en el mercado, estés en la calle, donde vayas pasando. Recuerda, tú eres un hijo de Dios, que es por la gracia y misericordia, pero porque eres un hombre que no te has rendido, no te has doblegado, no te has, por una ofensa, por una calumnia, por una acusación, por un aborrecimiento, por un menosprecio de la gente, tú no has dejado de hacer ni servir a Dios, ni de mirar a Dios. Al contrario, eso quiere decir que vas bien. Por eso sabemos que un proverbio habla de que cuando tú vas bien, los perros ladran. Y eso quiere decir señal que vamos bien. Entonces no te debes de sentir si en algún lugar no te reciben, si en algún lugar no les afectas a sus intereses y por eso no te reciben. Hay otras puertas de bendición que Dios abre para llevarte y predicar el Evangelio de Dios, ¿sí? Por eso nosotros debemos de saber que a veces la gente piensa que por no apoyarte te van a detener. Déjame decirte que Dios pondrá a completos y a extraños en tu ministerio para llevarte al propósito y destino al cual te eligió. Y nosotros eso nos ha quedado bien claro. Eso no lo hemos aprendido ya en 11 años de ministerio, estamos en 12 años de ministerio y sabemos que el Señor nos ha prometido esa palabra y que es centro mundial de restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo, el león de la tribu de Judá para todas las naciones, y que esa mega construcción ya está. Y entonces nosotros tenemos que seguir creyendo a esa promesa y sabemos que esa palabra profética está cumpliendo. Es tiempos de Dios y nosotros debemos de permanecer firmes hablando la verdad. Aunque muchos se ofendan, tenemos que hablar la verdad. Aunque muchos se hieran, tenemos que hablar la verdad. Aunque muchos se molesten, tenemos que hablar la verdad. Aunque muchos quieran comprarte, tienes que confrontarlos con la verdad. Y sabemos que por eso mucha gente no le caerás bien. Por eso mucha gente te aborrecerá. Pero gloríate en la cruz de Cristo, porque esa es la razón por la cual fuimos llamados. Y no solamente nosotros. Vemos que el apóstol Pablo, tantas cosas que pasó, ¿verdad? No solamente ofensas, sino pruebas muy difíciles, pero él nunca dejó de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Por eso nosotros debemos de entender que el camino de Dios es así, pero el Señor quiere que aprendas a lidiar con madurez las ofensas, ¿sí? La gente se ofende porque está apañalada, es infantil. La gente la gente es inmadura. 2, se ofende de todo porque es niño, solamente quiere leche. 3, es insegura, no tiene identidad de hijo de Dios. 4, la gente inmadura es dominada por sus emociones, ¿sí? 5, la gente inmadura, la gente que se ofende no tiene dominio propio. 6, la gente que se ofende cuando es corregida. ¿Cuántos se han ofendido por ser corregidos? Pues muchos, porque la corrección muchos no la toman como bálsamo de amor, sino la toman como un ataque espiritual. Entonces nosotros debemos de entender que una persona que es madura,
cuando tú la corriges, te da gracias. Y una persona inmadura, cuando tú la corriges, se enoja y se molesta, y no la acepta y se basta de la congregación. 7. Toda persona inmadura se ofende cuando le pides que den cuentas, ¿sí? Hay muchos que quieren ser usados por Dios, quieren ser levantados en el ministerio, pero no quieren dar cuentas a su autoridad espiritual. Si no se la dan a su autoridad espiritual, menos a Dios. Entonces, 8. El inmaduro es de doble ánimo, ¿sí? Ahorita te dice sí y al rato te dice no. 9. El inmaduro no es capaz de reproducir un liderazgo efectivo porque refleja su inmadurez en su equipo. Entonces, nos estamos viendo que la razón principal por que una persona se ofende es por inmadurez, es porque pone la mirada en el hombre, es que pone la confianza en las personas, pero ninguna persona es fiel en la tierra, ninguna persona te ama de verdad, ninguna persona te dice la verdad completamente, ninguna persona te dice a medias las cosas. Y el único que sí nos habla la verdad es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces la verdad es la que tienes que tú estar cimentado, mirando a Cristo. El blanco es Cristo. Si te aceptan o no te aceptan, si te reciben o no te reciben, si te saludan o no te saludan, si te aman o no te aman, si te aprecian o no te aprecian, si te aprueban o no te aprueban, si te acusan o no te acusan, si te calumnian o no te calumnian, si te aborrecen o no te aborrecen, si te ofenden o no te ofenden, tú no te debes de molestar, no te debes de impacientar, no te debes de sentirte nada triste y menos ofendido, porque tú sabes que tu identidad y que de hijo de Dios solamente la compró Dios con su sangre, y lo que dice Dios, su palabra, su Biblia de ti y de Dios, eso eres tú y yo para Dios, y Dios a nosotros como nuestro Dios. Entonces ya no te vas a ofender. Mucha gente me mostraba en el Espíritu Dios cómo está ofendida en estos días, en estos días, semana que pasó, pero sabemos que eso siempre estará, porque el Señor lo habla, que es imposible que no vengan tropiezos. Pero nosotros debemos saber lidiar, debemos tener dominio sobre las ofensas, para que esa ofensa no llegue a tu corazón, porque una persona que está ofendida de su corazón, pues no es feliz. Una persona que está ofendida de su corazón, pues toma las cosas personales, las quiere cargar, y entonces después viene la traición, después la envidia, y después el odio, después el resentimiento, y después la falta de perdón, y después la amargura. Entonces nosotros ese ciclo de ofensas, ¿cómo empezó todo eso? Por una ofensa, por una palabra, ¿sí? Por eso nosotros debemos de saber que el enemigo Satanás y su reino, como sus siervos, como sus siervas, como la gente impía, trata de ofender. Pero como tú te digo, si tú se lo permites, porque no tiene poder ni autoridad sobre ti, porque como te estoy diciendo que no va a poder tener autoridad sobre ti Satanás, demonios, siervos y el reino de las tinieblas y este mundo caído, y la gente que está en el mundo, que no son hijos de Dios, que siguen una religión. Cuando tú no buscas apreciación de ellos, cuando no buscas amor de ellos, cuando no buscas tu consuelo de ellos, cuando no buscas aprobación de ellos, cuando no buscas si te saludan o no te saludan, cuando no buscas si les agradas o no les agradas, cuando no
no aceptas lo que ellos dicen de ti, porque tú ya sabes quién eres en Dios y Dios para ti. De esa manera nunca de los nunca vas a ser ofendido, sino al contrario vas a saber enfrentar la ofensa y lidiar la ofensa y no permitir a la ofensa llegar a tu corazón. Entonces Dios nos está enseñando hoy que por una ofensa mucha gente ha dejado a Dios. Por una ofensa mucha gente ha dejado de congregarse. Por una ofensa mucha gente se ha ido por inmadurez, porque en todo lugar, en todo ámbito, en toda esfera, en todo pueblo, en toda ciudad, en toda nación, siempre atrás de las ofensas está el autor intelectual, espiritual, que es Satanás. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12 que la lucha no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra jueces espirituales de las regiones celestes. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros sabemos de dónde viene la ofensa y nosotros sabemos cómo lidiar con esa ofensa. El Señor Jesús lidió con muchas ofensas. Y una de ellas fue cuando se presentó ante Herodes. Herodes retó, como retando a Jesús, le dijo, porque Herodes lo iba a entregar, y Herodes acusaba a Jesús y decía que lo iba a entregar para que fuera a ser crucificado, pero Jesús fue indiferente ante Herodes. Jesús le dijo, tú tienes potestad sobre mí porque mi Padre Celestial te lo ha permitido, pero si no fuera, yo pediría a 22 legiones de ángeles y ellos vendrían a rescatarme. Entonces él cayó, guardó silencio, pero después él confrontó, él fue indiferente, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo, Jehová Sabaoth, como guerrero, él es indiferente, ¿sí? Él pasó en medio de sus enemigos y no lo vieron. ¿Por qué es indiferente? Porque hubo momentos en que todos lo acusaban y él guardó silencio, como si no les hiciera caso, como si no los escuchara, como si ni existiera. Porque la indiferencia, tú tienes que saber que Jesús no vino a agradar al mundo. Jesús no vino a traer paz al mundo. Jesús vino a traer espada, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, entendiendo lo que fue nuestro Dios, cómo Él fue ofendido muchas veces, Él nunca dejó de avanzar. Él nunca dudó de su identidad. Aunque el enemigo lo atacó en el San Mateo capítulo 4, donde habla de la tentación que tuvo Jesús después de ayunar 40 días y noches, Él no dudó de su identidad. Él no dudó de quién era. Él no dudó qué iba a hacer. Porque Satanás lo tentó 3 veces, ¿verdad? Pero la última le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, sino solamente a Él servirás. Entonces, el enemigo trataba de confundir su identidad. Trataba de acusarlo y ofenderlo. Cuando Satanás se presenta, vamos al capítulo 4 de San Mateo. Vamos a ver San Mateo capítulo 4 y ahí vamos a ver que está bien que claro, ¿sí? En San Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez el diablo, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si te das cuenta cómo Satanás, sin vergüenza, tramposo, mañoso, quería entregarle o decirle a Jesús que él era dueño de todos los reinos, que él era el dueño, Satanás, de todos los reinos, de todo lo que hay, de todo lo que existe, y pues quería el sinvergüenza ofender a Dios cuando usurpaba el lugar de Dios, porque pues él no tenía nada, no tiene nada, ¿sí? Por eso dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré
si postrado me adorares. Fue sinvergüenza, ¿verdad? Tramposo y mañoso, quería ofender y buscaba confundir a Dios, pero Dios es Dios. Por eso vemos que en el capítulo 9, versículo 9, le dijo: todo esto te daré si me adorares. ¿Qué quería el diablo? Adoración. Pero en el 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en el 11 vemos qué pasó. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, la guerra de las ofensas, ¿sí? La guerra de las ofensas. Entonces el Señor quiere que para que tú seas un vencedor contra estas ofensas, tú debes de ser maduro, es decir, no contender, no caer en la trampa, no engancharte con esas ofensas, sino guardar silencio y dejar que Dios pelee por ti. En Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Entonces, sabemos que cuando tú dejas que Dios obre, Él va a obrar a tu favor, pero solamente con los hijos, hijas de Dios, ¿sí? Por eso a veces, cuántos sinvergüenzas, hermanos y hermanas falsas de muchas iglesias quieren criticar y juzgar al pastor o al ministerio que esté predicando, cuando ellos nunca han hecho nada para el Señor, cuando ellos nunca han nacido de nuevo, cuando ellos nunca han hecho nada para el Señor, nunca se convirtieron hacia Dios. Por eso es falsos hermanos, falsas hermanas, que lo dice en el libro de los Hechos, ¿sí? Entonces, el Señor nos está enseñando cómo ser liberado de la ofensa. Primeramente, cómo ser liberado de la ofensa. El Señor quiere que tú maduramente sepas que tú estás sirviendo a Dios y que todo lo haces es para Dios, y que no vas a agradar ni buscar aprobación de ninguna persona en la tierra. Cuando tú haces eso, el enemigo ya no va a poder ofenderte, y menos herirte. Entonces el Señor quiere que tú seas un hombre o una mujer madura, que pone su mirada en Dios, que pone su confianza en Dios, que depende de Dios, y que sabe quién es el que no le falla. El único que no nos falla es Cristo. El único que nos ama verdaderamente es Jesucristo, nadie más. Porque el Señor va hablando en el Espíritu que hay muchos que van a buscar amor en la gente, pero sabemos que el amor en la gente no existe. Para ellos el amor es carnal, es tener sexo, pero ese es el amor de la gente. Pero el amor de Dios es benigno, el amor de Dios es sufrido, el amor de Dios no discrimina, el amor de Dios es fraterno. Entonces, cuando nosotros ya entendemos que el que no nos falla es Dios, y el que dice la verdad es Dios, y que somos nosotros para Dios, que esa es la verdad. Por eso tenemos que leer la Biblia todos los días, porque al leerla vamos a saber quién nosotros somos, qué Dios habla de nosotros y qué Dios habla que Él es. Y de esa manera vamos a ser libres de ofensas, ¿sí? Vamos a ver ahora en San Mateo 16:23. En San Mateo 16:23 dice la palabra de Dios, ¿sí? En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 23, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Mateo, capítulo 16, versículo 23, dice la palabra de Dios: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios,
sino en las de los hombres. Si te das cuenta, el tropiezo del enemigo es ofendernos para que nosotros ya no pongamos la mirada en Dios, sino la pongamos en la persona que nos ofende. Y el peor error que cometemos es que nos vamos con la persona que usó Satanás para ofendernos. Y se nos olvida que no es la persona, que no es la mujer, que no es carne y sangre, sino que el autor material, intelectual, espiritual es Satanás, demonios que están atrás de todo esto. Y cuando nosotros entendemos esto, queda desmantelado, queda descubierto el acusador, queda descubierto el que nos ofende. Y de esa manera vamos a atacar al blanco, no permitiéndole, ¿sí?, de lo que él dice acerca de nosotros, de lo que él piensa acerca de nosotros. Y aunque antes, cuando no conocíamos de Dios y no éramos hijos de Dios, le servíamos a Satanás, pero nos sacó Dios de ahí y ahora les servimos a Dios. Y aunque él venga con acusaciones, queriendo ofender, debemos de entender que Dios ya perdonó todo lo pasado, y el que pasado quedó enterrado, quedó en lo más profundo de la mar echado, y eso ya no puede funcionar, ya no tiene derecho legal. Y cuando nosotros entendemos eso, que la ofensa es una forma de distraerte, es una forma de desenfocarte, la ofensa que el enemigo lanza contra ti, contra mí, entonces el Señor quiere que aprendas no solamente a lidiar con la ofensa para que no entre a tu corazón, sino para que tu corazón siempre se restaure, siempre esté en restauración, en el sentido de cuando ya te hirió, porque en el camino de Dios hay guerreros y guerreras que han sido heridos por una ofensa. Los guerreros maduros ya no, porque ellos ya saben que el único que no falla es Cristo, que el único que, como te digo, que te ama verdaderamente es Cristo. Pero el guerrero que va empezando, que se está entrenando, que se está preparando y que Dios está permitiendo también, porque Él lo está también permitiendo como pruebas, Él también permite la ofensa para ver qué tú haces. Porque muchos han dejado el ministerio por una ofensa, muchos han dejado de congregarse por una ofensa, muchos han dejado de discipularse por una ofensa, muchos se han salido de una iglesia y se van a otra y otra y otra por una ofensa, porque son niños, porque son inmaduros, porque no han puesto su mirada en Dios, porque buscan una iglesia perfecta, pero no hay una iglesia perfecta. De las 7 iglesias del Apocalipsis, la que no tuvo reprensión, todas tuvieron, pero la que tuvo menos reprensión fue Filadelfia. ¿Y por qué? En Apocalipsis 3:8, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces sabemos que hablar la verdad es no negar el nombre de Dios. Hablar la verdad es guardar la palabra de Dios. Aunque muchos ya metieron herejías, como hemos dicho, 54 hemos sacado hasta ahorita, nosotros seguimos hablando la verdad. Y a muchos les ofende la verdad, les lastima la verdad, porque están mal, porque están torcidos, porque son falsos. Y por eso la palabra de Dios empezó con de falsos hermanos, falsas hermanas, que por su fruto los conoceréis, ¿sí? Entonces, para que tú no seas defraudado en ese aspecto, para que tú no te lleves sorpresas, no confíes en los hombres o a todos aquellos que te dicen, yo soy hermano, yo soy hermana, y luego dice, yo soy cristiano, pero es cristino. Es que yo me congrego, ya no se congrega. Es que yo servía a Dios, pero ya no sirvió. Por una ofensa dejó el ministerio, por una carga y una ofensa dejó la iglesia, dejó el pastorado. ¿Cuántos? Hay muchísimos, por eso el Señor me hablaba y me mostraba en el Espíritu. Por eso el Señor te está hablando de que seas maduro, ya no seas apañalado, sino que seas un hombre maduro, que pone la mirada, la confianza en Dios, que no busca aprobación de nadie, que no busca agradar a nadie, ni ellos al hablar contra ti, ni ellos
al acusarte contra ti, que es el mundo, el enemigo, o en la misma iglesia, la cizaña, eso no te va a afectar. Si te reconocen o no te reconocen, si te aceptan o no te aceptan, si te reciben o no te reciben, si te saludan o no te saludan, si te apapachan o no apapachan, si te dan un consuelo o no, ya no te debe de importar. Si te dan las gracias o no te dan las gracias, eso ya no te debe de importar. Pero eso es para los guerreros, para los hombres maduros, hombres maduras, mujeres de Dios, que no se ofenden por nada, porque saben que Dios recompensa, que Dios ve todo, que Dios es el vengador, el justiciero, el guerrero, el que no se le pasa ninguna, pero siempre y cuando estemos agradando a Dios y no agradar a los hombres, porque la mayoría, porque no quieren ser ofendidos, no quieren ser rechazados por la gente, ya no hablan la verdad, esconden la verdad, que es la palabra de Dios, y ya hablan chistes, ya hablan herejías, ya hablan cuentos, fábulas, filosofías huecas, ya hablan motivación, ya hablan de que todo está color de rosa, pero ya ahí ya no están siendo aprobados por Dios. Más bien ellos están ofendiendo a Dios por no predicar los mandamientos de Dios, el evangelio del reino de Dios, la palabra completa desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, por eso el Señor nos habla de que tengamos cuidado en esta parte de no ofender a Dios, porque a los hombres pues es un nivel de ofensa. Pero ¿qué dice en Hechos 5:29? Vamos a ver en Hechos 5:29, ¿qué dice la palabra de Dios en Hechos 5:29? En Hechos 5:29 dice la palabra de Dios, que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Hechos 5:29, dice la palabra, respondió Pedro, los apóstoles, y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces, para no ofender a Dios, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque ofender a la gente es un nivel, porque a veces tú también has ofendido a la gente, cuando de una manera inconsciente o consciente se te olvidó saludar o cualquier cosa. Pero una cosa es al pueblo de Dios y una cosa es a Dios, ¿sí? En Hechos 24:16, en Hechos 24:16 dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos hacer esto? Pues es hablando la verdad, es agradando a Dios, ¿sí? Agradando a Dios es predicar la palabra tal y como está escrita y enseñarla. Les moleste o les incomode o los hiera, a los vales, a los que no predican el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hablando la verdad, cueste lo que cueste. Así es. Agradando a Dios, cueste lo que cueste. Haciendo las cosas y la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Porque la mayoría deja de hacer esto y entonces desagradan a Dios por agradar a los hombres. Y entonces, pues están cayendo en la condenación eterna, porque predicar con herejías, predicar con chistes, predicar con fábulas, con filosofías huecas, con historietas, de tu vida, que viviste, que pasaste, pues eso ya no importa, eso ya a Dios no le agrada. Dios quiere que predicamos su palabra, porque Él la dejó escrita y muchos no quieren su palabra. Muchos se ofenden cuando uno predica la palabra tal y como está escrita. Muchos se ofenden cuando
Ya no decimos Dios sobrenatural y supernatural porque no está en la Biblia. Aunque muchos se ofenden, porque muchos dicen, es que todos lo dicen, es que todos los ministerios de 50, 40 años lo dicen, pero pues no nos importa que lo digan o no lo digan, o que es que así les enseñaron, así lo aprendieron, esa es una cosa. Pero ¿qué dice la Biblia? Tal y como está la Biblia, así hablamos. Dios es poderoso, que con su poder hace milagros, maravillas, portentos, sanidades, liberaciones, hazañas y lo que Él quiere. Con su poder y la autoridad de su palabra, no utilizando esa palabrita sobrenatural y supernatural, porque no está en la Biblia. Y que por eso muchos les molesta, muchos se enojan, pues sí, porque muchos les ofende que prediquemos al Dios bíblico, al Dios de verdad. Y dice la palabra de Dios en San Lucas 17:1, San Lucas 17:1, vamos a ver qué dice el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí. San Lucas 17:1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, imposible es que no vengan ofensas, mas hay de aquel por quien viene. Tropiezos es igual a ofensas, hermano, hermana. Sí. Entonces las ofensas del enemigo siempre buscará levantarlas en tu vida, en tu persona, contra tu ministerio, contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios, contra la iglesia. Pero atrás de esas ofensas, el actor material, espiritual, intelectual es Satanás, principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad y los demonios. Entonces nosotros debemos de saber que el enemigo, como estás viendo que tu ministerio está creciendo, está siendo fructífero, pues el enemigo busca ofenderte para que lo dejes, porque te digo que muchos han dejado el ministerio porque un hermano los ofendió, y eso es lo que busca el enemigo, sacarte de tu asignación, sacarte de la cobertura apostólica, sacarte de la congregación donde te implantó, y pues tú no hagas caso al enemigo, no te muevas por nada. Entonces, vemos que en Gálatas capítulo 2, 4 dice la palabra de Dios. En Gálatas, en el libro de los Gálatas, en el libro de los Gálatas, vamos a ver ahí, en Gálatas, ¿sí? Capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y esto, nosotros hemos visto esto generalmente al restaurar el púlpito a su diseño original cuando vamos a predicar, pues en las plazas, en los kioscos, en los zócalos de la ciudad, en parques, en hospitales, en las calles grandes, en los mercados, en los tianguis, etc. Cuando nosotros vamos a predicar, mucha gente pasa y dice, yo soy hermano. O otro dice, yo soy hermana. Y dice, quiero hablar con usted, quiero preguntarle unas cosas. Y yo les digo, ahorita no puedo atenderlos. Si me esperan al final de hacer el trabajo de Dios, entonces los atiendo. Y nos ha tocado que hay gente que sí espera. Y nos damos cuenta cuando les preguntamos, ¿te congregas, hermana? ¿Te congregas, hermana? No, dice, ya hace mucho tiempo que ya no. ¿Pero por qué no te congregas? Es que el pastor no me saludó, es que el pastor no me hablaba por teléfono, es que el pastor no estaba al pendiente de mí. ¿Y cómo sabes que no estaba al pendiente de ti? Pues es que nunca me hablaba por teléfono, pero eso no quiere decir que no haya estado pendiente de ti. Entonces, por una ofensa o por una falta que el enemigo les engañó, han dejado de congregarse, han dejado de reunirse,
han dejado el ministerio, han botado lo que Dios les había entregado por una ofensa, por una trampa, ¿sí? Porque es una trampa, una ofensa es una trampa del enemigo para desenfocarnos, para que soltemos lo que Dios nos ha dado, para que no sigamos lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso tienes que entender, siervo, sierva, iglesia, que estamos aquí, los que pues alcanzan esta señal de las redes sociales. El Señor quiere que seas maduro, que no te dejes ofender, que recuerdes que la lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas, y que tú sigas firme, fiel y fuerte en el Señor, imparable, enamorado, apasionado por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque siempre va a haber falsos hermanos que se dicen ser, pero no lo son. Entonces, para que tú no te llegues sorpresas, no busques aprobación en ellos, no busques consejo en ellos. Si tú buscas consejo en alguien que ya no viene a congregarse, ¿qué te va a congregar? Está más frío que una paleta, ¿sí? Está más perdido ya. ¿Qué te va a aconsejar? Lo mismo, ya no vayas, ¿sí? Entonces, por eso te digo que tienes que saber cómo el enemigo, cómo lidiar con las ofensas, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5. Jeremías 17:5, ¿qué dice la palabra de Dios? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En el libro de Jeremías, ¿sí? En el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y su corazón se aparta de Jehová. Un corazón que fue ofendido, que fue herido, que no supo saber ni enfrentar la ofensa que el enemigo le lanzó, pues deja todo, ¿sí? Por servir a Dios, por la ofensa. Ahora, ¿cómo es que yo no voy a permitir que me ofendan? Porque con eso vamos a culminar la predicación. Es que yo tengo que saber que yo sirvo a Dios. Tú tienes que saber que sirves a Dios. Tú tienes que saber que venimos a adorar y alabar a Dios. Tú tienes que saber que el compromiso es con Dios. Tienes que saber que tu mirada debe estar en el blanco, que es Jesucristo. Tu confianza debe estar absolutamente en Jesucristo, en nadie más. O sea, cuando el enemigo busque ofenderte, porque no te saludaron, porque no te reconocieron, porque no te tomaron en cuenta, eso no te debe de afectar cuando tú sabes quién eres en Cristo. Entonces, cuando el enemigo usa la ofensa es a través de un rechazo. Por ejemplo, que un siervo te haya rechazado, pero no te haya rechazado Dios. Entonces no te debes de sentir mal, porque Dios no discrimina. Pero tú tienes que entender que no debes de aceptar la ofensa, no debes de aceptar el odio, no debes de aceptar el engaño, no debes de aceptar el resentimiento, la amargura, para que no entren en tu corazón, y saber que ninguno de lo que hablan, de lo que dicen, de lo que piensan, de lo que creen, de lo que comentan, nada te debe de afectar. Debes de ser inmune ante las ofensas. De esa manera vas a ser libre de ofensas siempre. Y si alguien te ofendió, perdona, suelta y bendice, llama más que ayer. Esa es la forma de vencer siempre, pero para eso se requiere madurez. Porque si tú y yo no maduramos como Dios quiere, ¿qué es un maduro? Es una persona que no depende de nadie, de ningún hombre, de ningún consejo, de ninguna palabra, de ningún humano, sino solamente de lo que dice Dios de ti y que tú, quién eres tú para Dios. De esa manera no te va a afectar ya nada. ¿Cuántos te ofenden? ¿Cómo te ofenden? ¿O qué te dijeron? Nada. Porque tú sabes que vienes a servir a Cristo, y entre más te use Dios, más el enemigo va a levantar olas de ofensas.
Esto es para los ministerios, para los que están creciendo. El Señor te dice, madura ya, no seas niño apañalado, que solamente quieres leche. Recibe alimento sólido. Esa es la palabra que nos trajo Dios en esta tarde y anoche. La gloria es para Jesucristo. Paz de Cristo, bendiciones.